¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a esta que ya saben que es su casa, y les digo siempre que comenzamos semana a golpe de martes que cada casa tiene una dirección. Nosotros tenemos la nuestra, en nuestro caso de correo electrónico, platoabierto@localiavigo.com, platoabierto@localiavigo.com. Saben que estamos en Facebook, en Twitter y que nos gusta tener contacto directo con ustedes. Si quieren también tenemos un número de teléfono, el 986-900-924, ojo, es número de teléfono en directo. Son en estos momentos las 2:36 y espero que a las 3 menos 10 aproximadamente esté con nosotros Marcos Fernández, nuestro veterinario de cabecera. Pues bien, ese teléfono, si quieren, pueden apuntarlo, 986-900-924, porque si tienen alguna duda, alguna pregunta relacionada con el mundo animal, saben que él la podrá responder. Será al final del programa. Antes y durante este programa vamos a empezar ya a repasar agenda. Nos vamos a ir a APAMP, donde, bueno, ya ven, nos están haciendo la competencia. Hoy inauguraban un programa de radio que podrán escuchar ya, nada, en cuestión de horas en su página web. Hemos ido a ver cómo ensayaban, a ver cómo lo preparaban y también a ver cómo era ese estudio radiofónico que, ya les digo, en nada nos están haciendo la competencia. Vamos a hablar de más cosas y vamos a empezar, si les parece, por hablar de un festival de cine. Mañana, ya lo saben, se presenta Cannes. En nada tenemos el Primavera do Cine, pero es que esta misma semana tenemos otro gran festival que ya recibió un premio en su primera edición y tenemos aquí a sus responsables enseguida. Les damos más datos. Jacobo Santamarta, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Javier Vilar, muy buenas tardes. Buenas tardes. Festival de Cine Inclusivo con Sentido, un festival que nacía el año pasado y que llega a su segunda edición. No es tan difícil nacer como continuar y ir cumpliendo años, por lo tanto entiendo que estáis más que satisfechos. Sí. ¿Cómo nacía? Pues nació en la Escuela de Bouzas, del IES Audiovisual de Vigo, en una asamblea de alumnos que buscábamos una idea para organizar un festival o un evento, y en este caso fue un festival de cine inclusivo, porque, bueno, se da la circunstancia de que para las personas con discapacidad sensorial, sobre todo, pues es un poco complicado acceder al mundo del ocio. ¿Y en qué consiste? Te toca. Sí. Jacobo, sí. Lo digo porque si no se me atropellan al hablar, entonces ahora ya miro a uno o a otro. En esta edición del festival, el primer de los días, que es mañana mismo, es mañana ya, por la tarde, se dedicarán principalmente a la esclerosis múltiple, y bueno, se va a mostrar lo que es la película 100 metros, una película protagonizada por Daniel Rovira, Carla Lejalde y Alessandra Jiménez, entre otros. María Medeiros también está, y se va a mostrar pues con audiodescripción, y con subtítulos para básicamente pues gente con discapacidad auditiva y visual. Claro, es que más allá del cartel, que enseguida seguimos repasando, porque por delante son varios días en los que podremos, empieza mañana, tenemos todavía el jueves la oportunidad de acceder a esa cartelera. La cuestión es que en los cines comerciales, o incluso muchas veces en los festivales de cine, que son maravillosos, que tenemos en la comarca, realmente festivales auténticos, no se piensa en aquellas personas que a lo mejor no pueden acceder a determinados contenidos, sea a la imagen, sea por ejemplo en el audio, ¿no? Desde que existe la televisión digital, todas las teles estamos muy adaptadas, pues simplemente tocando un botoncito nos subtitulan. Todavía no entiendo cómo lo hacen, pero en el cine, salvo que sea en versión original, no es tan habitual, y es algo que vosotros me lo contaréis, no es tan difícil de hacer, ¿no? No es tan complicado y, bueno, debería incrementarse más en el futuro. Seguimos con cartelera, que vamos a tener el resto del festival. El segundo día, que será el jueves, habrá el Festival de Cortos. Sí. Se mostrarán una serie de cortos y vendrán, corrígeme si me equivoco, un grupo de personas pues, para valorar los cortos y para hacer la votación de cuál de esos cortos que se han mostrado es el más interesante. Premio Nacional a la Inclusión Social es el premio al que me refería cuando comenzábamos el programa, y ya lo recibís en vuestra primera edición. Sí, es un premio del Ministerio de Educación. ¿Y qué tal? ¿Cómo sienta? ¿Qué supone para vosotros? Porque entiendo que nace de un instituto, es un ¿no? orgullo ese tipo de reconocimiento, la verdad.
nace de un instituto, os tenéis que poner a currar, veis lo complicado que es elaborar un festival, aunque sea de 2 días, en plena vorágine viguesa, y de repente ya ver que eso recauda premios, entiendo que, vamos a ver, el aplauso público lo tenéis asegurado ya, ¿no? De manera que era imposible no hacer esta segunda edición. Yo entiendo que sí. Él Sí, sabrá nos vemos un poco en la mejor que yo. obligación de continuar el festival. Bueno, pues continúa el festival, ahí tenemos la segunda edición, mañana comienza. ¿Qué tenemos que hacer para poder ir? Pues nada, simplemente hay que ir al auditorio municipal del Concello, que está en la Plaza del Rey, y la entrada es gratuita hasta completar aforo. Bueno, pues ya lo saben ustedes, tienen 2 días si quieren para disfrutar del primero del cine, después de los cortometrajes, para seguir caminando todos juntos a favor de la inclusión. Este primer día, mañana, dedicado a la esclerosis múltiple. Ojo, que vamos a hablar de ello dentro de un ratito y vamos a hablar en positivo porque tenemos a un joven vigués también que ha hecho una página web, yo diría más allá que una página, una organización de la que hablar o para hablar del asunto y para hablar, como decimos, en positivo. Jacobo, Javi, muchísimas gracias a los dos, pero si les parece a ustedes, primero vamos a seguir hablando de inclusión con esos jóvenes de APAMP, que tela, la radio que se han montado y la competencia que serán en breve. 3, 2, 1, en el aire. Los usuarios de APAMP ya están en las ondas. Se han estrenado este martes con su primer magazine radiofónico donde cabe de todo. La música triunfa con los postres Fonseca. Hablaré sobre las actividades de ocio. De maquillaje y peluquería y ponta guapas. Ya lo ven y sobre todo ya lo escuchan. Actualidad, deporte, música, cultura, belleza e incluso cocina, así como secciones en las que ustedes pueden ser protagonistas, ya que sus opiniones las buscan en la calle. Yo hago de reportero callejero, que es preguntarle a la gente sobre el invitado que venga o algún tema que vayamos a sacar en el programa, y hago la sección de deportes. Hablo, como no, del Celta de Vigo. De momento son 7 los locutores de APAMDA, esta radio recién nacida que de momento podrán escuchar a través de las redes sociales y la página web de la asociación una vez al mes, pero poco a poco desde APAMP esperan que se vayan sumando locutores y también ir haciendo los programas con más asiduidad, siguiendo la estela de Aspace a Coruña, por ejemplo, donde llevan 6 años con este proyecto y hacen programas semanales. Un taller como radio significa, además de todo lo que hay de trabajo previo, que es muy interesante, pero significa estar al día en las noticias, significa tener contacto con la sociedad y con lo que pasa en la sociedad y estar en la sociedad. Yo creo que esa es la parte más importante. Y como es normal, en el primer programa había nervios. Un poco. Yo tengo mucho. Un poco, pero bueno. Pero lo superaron porque... Me gusta mucho porque la canción es muy emocionante. Los usuarios de APAMP son ya unas estrellas de las ondas y ojo que en nada seguro se iniciarán en la tele. Ya vemos la competencia más cerca. Continuamos y lo hacemos ya con nuestro siguiente invitado, Jacobo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estoy rodeada de Jacobos hoy, ¿te das cuenta? Coincidimos aquí. Bueno, vamos a hablar con Jacobo Caruncho de En Positivo. Y ojo, con M, En Positivo, pero qué ganas de cumplir con la regla, ¿no? Ortográfica. Pues sí. No, es más por el EM, que es de esclerosis múltiple. Bueno, o sea que tenía un doble sentido, ¿no? Porque yo lo estaba leyendo y decía, pero qué complicación. No, tiene ahí ese sentido. Enpositivo.org, que es la página web que ha hecho este hombre, Jacobo Caruncho, para hablar en positivo, como decíamos, de la esclerosis múltiple. Todo a raíz de un asunto personal en el que te encuentras, Jacobo, y que has visto que a veces te ponen las cosas más difíciles de lo que pueden llegar a ser, ¿no? Sí, me diagnosticaron esclerosis múltiple a finales del 2015 y después de superar ese bajón que supone, porque es un bajón ese diagnóstico, es una bofetada, pero bueno, lo vas asimilando y vas esforzándote por darle un poco la vuelta a la tortilla y sacar la parte positiva de todo esto. Y con esos ánimos pues puse en marcha la web, En Positivo. Bueno, nosotros no nos podemos disertar aquí demasiado tiempo, pero sí que podemos hacer un resumen de las cosas que hay en positivo. ¿Cuáles son las primeras?
Pues hay un poco de todos los avances que hay sobre investigación. Por ejemplo, hace poco salió un nuevo medicamento que se aprobó en Estados Unidos, que es una noticia muy importante para todos los pacientes y que tiene que estar al alcance de todos. Hay también temas de sociedad, tema de todas las campañas. Por ejemplo, ayer hablábamos del festival este de cine que van a hacer aquí en Vigo. Y hay una sección muy importante que se llama En Primera Persona, donde los propios pacientes escriben y cuentan su historia. Y es la mejor forma de saber cómo es vivir con esclerosis múltiple, conociendo el testimonio de los pacientes. Hoy conocíamos los presupuestos generales del Estado, sabemos que poco ha tocado a Galicia, poco ha tocado al área metropolitana, la bajada en inversión ha sido tremenda, pero es que el problema es que nosotros a veces nos fijamos solo en las infraestructuras y lo principal, cuando hablamos de nuevos medicamentos, es la inversión y la inversión pública en investigación, porque claro, el problema de las farmacéuticas, que bueno, algún problema tienen que tener, es que investigación hay, pero no siempre podemos llegar a esos medicamentos a tiempo y no siempre con la facilidad que debiera ser, ¿no? Sí, también depende un poco. Por ejemplo, ya dentro de España hay muchas diferencias. No es lo mismo que vivas en Andalucía que vivas en Galicia. No tienes el mismo acceso a los medicamentos. A mí, por ejemplo, el tratamiento, después del diagnóstico, me lo dieron a los 2 meses. Y estoy conociendo a gente que lleva pues, 8 meses o 9 meses esperando por su tratamiento. ¿Y qué puede suponer esa espera? Pues te puede dar un nuevo brote y ya el hecho de estar viviendo con esa incertidumbre de que tienes una enfermedad, que hay un medicamento y que ese medicamento todavía no ha llegado. Era obvio, tengo que hacer la pregunta en alto porque parece que si lo dices tú cobra más sentido, ¿no? De todas formas sí es cierto que hay muchos mitos, ¿no? Porque esa parte de en positivo que también hay que contar es que no por tener una enfermedad que de por sí es degenerativa, tiene que degenerar rápido, ni tienes que perder parte de tu vida por tenerla, ¿no? También se puede convivir con ella. Se puede convivir con ella, está claro que tienes que hacer un cambio, tienes que adaptarte. Yo, por ejemplo, pues ahora no salgo tanto de fiesta, estoy más cansado, me controlo un poco más en temas de alimentación y todo eso, pero sí, que puedo seguir adelante. También es cierto que depende del caso y depende de la persona, se le conoce como la enfermedad de las 1000 caras, entonces cada paciente pues es un mundo, cada uno tiene sus problemas y unos pues tienen más síntomas, otros menos. Lo que pasa es que está muy estigmatizada, se asocia mucho a la gente en silla de ruedas, a los grandes afectados. Sí. Pero hay mucha otra gente que igual no tiene esa discapacidad, pero sí que lleva la enfermedad por dentro, que es un poco invisible. Es difícil convivir con la fatiga. O, por ejemplo, si tienes problemas de movilidad en una mano y eres carnicero o eres pianista, ya te ha destrozado pues, tu día a día, en lo que tú te estás basando. Está claro. Entiendo que para ti ha sido una labor de superación que te ha ayudado crear en positivo. Entiendo que también has podido contactar con mucha gente que tiene la enfermedad y que de alguna manera los estás ayudando a ellos también. Pues sí, yo creo que eso es lo mejor que tiene la web y les estoy ayudando yo a ellos y me están ayudando ellos a mí porque me hacen sentir productivo y que lo que estoy haciendo pues tiene futuro y tiene validez. ¿Qué podemos encontrar en la web? Porque he visto 1000 consejos también, ¿no? Como para hacer que el día a día sea más fácil. Tú hacías referencia a la alimentación, a veces qué poco pensamos en estas cosas, pero es importante cuidarse en el día a día, aunque no haya un brote, aunque estemos tomando la medicación, porque va a influir en nuestro estado físico, ¿no? Y en evitar que ese brote suceda. Sí, bueno, pero eso es lo mismo, tengas esclerosis múltiple o no tengas nada. Hay que cuidarse, bueno, solo que eres más consciente. Si no estás diagnosticado, como que te dejas llevar, ¿no? Sí, claro, hasta que llega esto, es que en el fondo hasta me ha ayudado, es un palo y todo eso, pero bueno, me ha hecho cambiar y me ha hecho cambiar a mejor la enfermedad. Y también es lo que intento transmitir en la web, sin omitir la parte negativa, que la hay que ser realistas, pero bueno, hay que intentar siempre sacar el lado positivo de todo esto. Oye, que acabamos de hablar con los jóvenes del Festival Consentido, un poco hablábamos del origen, del festival, de cómo se iba a desarrollar este año, aunque nos queda mucha agenda que tendremos que ver en las próximas horas. Está la web, pero después están pequeños proyectos con los que vas colaborando también, ¿no? Sí, voy haciendo cosillas. Estoy, por ejemplo, en una plataforma que se llama FF Paciente, que lo que quiere es dar visibilidad a la figura del paciente, porque parece que todo se hace por el paciente, pero sin tener en cuenta al paciente. El paciente tiene que estar en el proceso de toma de decisiones, tiene que estar en el congreso, tiene que ser escuchado. Y me metí, por ejemplo, en ese proyecto porque me parece muy útil y da voz a todos los pacientes de todas las enfermedades. Yo animo a todo aquel ya no que sufra la enfermedad, sino a aquellos que puedan estar en contacto también con pacientes, con personas que puedan estar sufriendo esta enfermedad, que entren en positivo, que lean un poco y también que aprendan a ayudar, porque yo entiendo que también una de las peores cosas es cuando tú dices que tienes esclerosis múltiple y la gente te dice ¡ah!
No, entiendo que eso tampoco ayuda en nada. El estigma social que hay. En mi casa, pues claro, todo eso ya ha cambiado con mis amigos, pero sí, que dices tengo esclerosis múltiple y sobre todo por desconocimiento o porque lo asocian directamente a vas a acabar en silla de ruedas. Bueno, y aunque así fuera, ¿no? Claro. Ayúdame en el proceso. Claro, pero claro, es eso, se asocia siempre a lo peor Claro. y se desconoce la otra parte. Y es lo que te decía antes, pues y tenemos que ser abiertos y mostrarlo, porque si no, nos quejamos de que la gente no nos entiende, pero también muchas veces nos lo callamos por el miedo al que dirán. Jacobo, ¿cuántos años tienes? 29. Y ya innovando, emprendiendo, con esclerosis múltiple, sí, pero tirando hacia adelante y siempre en positivo. Muchísimas gracias por haber venido. A vosotros. Bueno, pues Jacobo Pocaruncho ya lo saben, www.positivo.org. Ahí tienen más sobre historias de vida y también cómo vivir con estas historias, que al final es lo que es. Les decía que íbamos a empezar a repasar agenda. Ojo, al número de teléfono 986-900-924, porque ahora viene Marcos Fernández, nuestro veterinario del Centro Veterinario Navia. Lo estoy viendo ya al otro lado de la puerta. 986-900-924. Cualquier pregunta sobre el mundo animal ya saben que se la pueden hacer. Nosotros nos vamos a quedar con música, mientras tanto con Woisa, que va a actuar este sábado en la Sala Radar. Like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Alone away from home, alone away from. Les interesa el gospel, ya lo saben, tienen una cita, y si lo que les interesa es el mundo animal, conocer más sobre el mundo animal o hacernos cualquier pregunta sobre este asunto, 986-900-924. Marcos Fernández, muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Recordaba el correo electrónico al principio del programa también. Saben que esa es otra de las vías que tienen ustedes para acercarse al Centro Veterinario Navia, o en este caso a esta sección de programa, y pueden hacernos preguntas también a través de correo electrónico. Es el caso de Andrés, que tiene una pregunta. ¿Empezamos por ella? Sí. Venga, vamos allá. Él tiene un gato de 3 años de edad en un piso y quiere adoptar un gatito de una protectora. Pregunta que qué precauciones debe tener. Si debe tener alguna, claro. Sí, debe tener alguna, sí. Esto es algo habitual, ¿no? Cuando tenemos un gato, y mucha gente tiene a día de hoy gatos en un piso y están en un entorno, vamos a decir, que más o menos seguro. Sí. Y vamos a introducir un nuevo gatito que viene de una protectora, o viene de la calle, o viene de una casa, por ejemplo. En este caso viene una protectora. Bueno, pues siempre hay que tener cuidado, porque hay que considerarlo como una posible entrada de nuevos riesgos, ¿no? Claro. Infecciones, ¿no? Infecciones víricas. Sería importante saber si el gato de Andrés está, por ejemplo, vacunado, correctamente vacunado y desparasitado, porque eso siempre te da más seguridad a la hora de introducir un gatito nuevo. No es la primera vez que introducimos un gatito de la calle en casa y luego nuestro otro gato enferma de alguna enfermedad vírica, y a veces hay algunas que son, pues, graves, ¿no? Entonces, si está vacunado o no. Y luego siempre recomendamos tener un periodo de cuarentena. Cuando introducimos un animal nuevo en casa, pues aunque la tentación es presentarlos inmediatamente y que todo vaya... Bueno, pues, depende de lo grande que sea el piso. Claro, pero siempre hay que tener un periodo de cuarentena en unos primeros días, vigilando cómo está, pues, ese nuevo gatito, ¿no? Si tiene síntomas de cualquier enfermedad infectocontagiosa, que hay vómitos, que hay diarreas, que hay algo respiratorio, que hay algo ocular, pues eso siempre tenemos que tener precauciones. Incluso hongos, ¿no? La famosa tiña de nuestras abuelas, que todos le teníamos tanto miedo, que a día de hoy se tratan, y se tratan de forma más o menos
sencilla, pero que hay que intentar prevenirlo porque puede ser un foco de infección también, un gatito recién adoptado, pues de hongos que son transmisibles al otro gato o a nosotros. Entiendo que a priori debiéramos fiarnos de la protectora en cuanto a vacunas, por ejemplo, y en cuanto a riesgo de que pueda estar incubando algo, ¿no? Normalmente nos informan de cuál es el estado de salud de ese gatito. Lo ideal es que ese gatito esté ya desparasitado antes de introducirlo, pero muchas veces son pequeños y no pueden estar vacunados, por ejemplo, ¿no? Aún no nos da tiempo a ponerle las vacunas que le tocan. Entonces sí que es bueno que sepamos en qué estado de salud está, pero todas las precauciones en esos primeros días yo creo que son pocas, ¿no? Que muchas veces nos llevamos después un disgusto porque la tentación de introducirlo de forma inmediata nos puede, ¿no? Yo voy a añadir una pregunta que seguro que se está cuestionando Andrés desde su casa, y es ¿cómo introduzco un animalito nuevo en casa, periodo de cuarentena, 2 o 3 días, sin mantenerlo en contacto con el gato que ya tengo en casa y que no se muera de celos, sabiendo que detrás de la puerta de la habitación hay... Tenemos que intentar mantenerlos separados, con comederos separados, y luego también tener en cuenta que cuando introduzcamos un nuevo gatito puede haber problemas también de comportamiento. Claro. Problemas de conflicto del gato que ya es, digamos que... A ver, que los hijos únicos siempre tienen celos. Claro, claro, y seguramente su reacción inicial va a ser de enfado, ¿no? Y la mayoría de las veces esto se soluciona después de varios días, pero hay que ir poco a poco, ¿vale? No hay que forzar el contacto entre esos dos gatos, pero al final se acabarán adaptando, o por lo menos tolerando, ¿no? Bueno, pues ya lo sabes, Andrés, cualquier otra duda tienes ahí el correo electrónico, ustedes también, platoabierto@localiavigo.com, por si hay que hacer alguna aclaración. Dicho esto, entramos en primavera y hay que empezar a hablar de enfermedades más o menos comunes en esta época del año, y una que, no sé ustedes, a mí me suena mucho, sobre todo por los anuncios de televisión, como es la leishmaniosis, que se ha popularizado, ¿no? Gracias a las grandes marcas farmacéuticas. Sí, sí. Bueno, es una enfermedad que hablamos en primavera, porque es cuando se empieza a transmitir esta enfermedad. Ahora los mosquitos, los flebotomos que la transmiten, háblanos en cristiano, empiezan a ser, digamos que a activarse ahora. Bueno, aún no, porque aún no hace unas temperaturas muy agradables, pero seguramente que a partir de este mes de abril, mayo, los tenemos ya activos y pueden transmitir la enfermedad. El problema de esta enfermedad es que puede permanecer, digamos que latente durante mucho tiempo, ¿no? Y la mayoría de los perros se diagnostican meses o años después de haber contraído la enfermedad. ¿Años? Sí, de hecho muchas veces hacemos un diagnóstico de, por ejemplo, los animales que se contagien en esta primavera, los diagnosticaremos la mayoría el invierno próximo, ¿vale? Mínimo 6 meses después, porque depende del estado de salud del perro, depende de la carga parasitaria, pues unos se enferman antes o después. Tenemos ahí fotos, tenemos muy claro el término, la palabra, incluso qué productos debemos comprar para intentar evitarla, pero ¿cuáles son los síntomas exactamente? ¿Qué consiste la enfermedad? Los síntomas, como vemos en las fotos, pueden ser dermatológicos, que son los que más nos pueden llamar la atención, pero una leishmaniosis puede dar síntomas también en otros órganos, no solo en la piel de estos perros que estamos viendo. Son perros todos de la ciudad de Vigo, ¿vale? Perros urbanos. Es más típico poder verlo en animales que viven fuera de casa, en una finca, como tu perra, ¿no? Por ejemplo, que está perfectamente protegida. Tengo aquí un buen veterinario para aconsejarme. Pero también lo vemos en perros de piso, ¿vale? Entonces el riesgo en un ambiente urbano no es cero, y de hecho a partir de ahora empezamos a recomendar utilizar pues repelentes, sobre todo para evitar las picaduras de los mosquitos. Algunas de las razas que veíamos en imágenes antes tienen más predisposición a desarrollar la enfermedad, porque inmunológicamente pues no se defienden bien. Sobre todo el Doberman, el Boxer, el Pastor Alemán, el Bulldog francés, ¿no? Son animales que sufren más ese tipo de enfermedades. Sí, a veces son hasta las razas que son así como más elaboradas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, demasiado cruces. Pero que sabemos que su sistema inmunológico sufre más este tipo de infecciones, no solo la leishmania, sino otro tipo de infecciones, ¿no? Prevención, hablábamos de los repelentes. Podemos hablar de vacunas, ¿no? Porque a día de hoy ya disponemos de alguna opción vacunar a perros frente a la leishmania, pero hay que saber que el perro es sano antes de vacunarlo, no es positivo frente a la enfermedad. ¿Y esto se averigua con un análisis? Con un análisis de sangre, eso es. Y antes me decías que qué síntomas. Bueno, los cutáneos los vemos de forma más o menos clara, pero un perro puede tener una insuficiencia renal por culpa de la leishmania, o un problema oftalmológico por culpa de la leishmania, y un problema articular. No es el primer perro que llega a la clínica cojeando y al final el diagnóstico es, por ejemplo, que tiene una leishmaniosis. Para prevenir esa vacunación, o como decías tú, sobre todo los repelentes. Directamente, ¿vale? Repelentes, que entiendo que también sirven esas pastillas, ¿no? No.
Tiene que ser el repelente directo. Este es un problema porque ahora todo el mundo pues más o menos se adapta a la pastilla porque es muy cómoda, es muy segura, es muy eficaz para pulgas y garrapatas, pero no protege frente a la leishmania, a la picadura del mosquito, ¿no? Entonces necesitamos o un collar que tenga este efecto de repeler la picadura de los mosquitos, hay un par de ellos en el mercado, o alguna de las pipetas, no todas sirven, pero alguna de las pipetas que también tienen el efecto repelente. Bueno, pues tendremos que hablar en el próximo programa, si te parece, porque hoy nos quedamos sin tiempo, qué cosas debemos poner en la balanza a la hora de proteger a nuestro perro, si utilizamos pipetas, si utilizamos pastilla, si utilizamos collares, etcétera, etcétera. Entiendo que dependiendo qué tipo de raza y dependiendo en qué lugar tengamos al perro, deberemos... Bueno, pero luego, yo lo digo así por encima porque yo sentido común tengo mucho, la mayoría de las veces, pero bueno, ya si te parece el próximo martes nos lo cuentas, te escribo un mail, ¿vale? Pidiendo, soy María Díaz, tengo la siguiente duda. Vale. Y quedamos así. Perfecto, María. Tenemos una cita. Marcos, gracias. Hasta la semana. Y ustedes ya lo saben, tienen una cita también conmigo mañana a la misma hora, entre 2:30 y 3. Anótense ese número de teléfono, guárdenlo, porque mañana saben que a esta hora tendremos a un concejal del Ayuntamiento de Vigo que responderá a sus preguntas. Saben que también, si quieren, les pueden enviar preguntas a través de ese correo electrónico, platoabierto@localiavigo.com. Nada más, les dejo disfrutar del sol que hace fuera. Un beso.